buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Germán de México. Los saludo desde Oaxaca y está conmigo hoy Vania Maya y Juan Banda. Vamos a tener otro Agile Talks con Juan Banda, un trainer amigo de la casa. Juan es un pensador, un tipo diferente que desde que encontró la agilidad se dedica a eso full time. Este webinar vamos a hablar de Scrum Master avanzado. Muchas veces lo que aprendemos no está tan bien, entonces si cimentamos los aprendizajes sobre bases que no son buenas, pues podemos ir para cualquier lado. Hay veces que tenemos la suerte de encontrar a alguien de quien aprender, hay veces que no tenemos esa suerte. Vamos a hablar un poquito de eso con Juan, quizás nos da algunos tips. Juan, como les decía, es un trainer de Scrum Alliance. Juan también está en Agile Alliance, es parte de Agile Alliance para el desarrollo de América. Y está muy clavado en LES, está muy clavado en la parte de técnica de la agilidad y tiene experiencia formando muchísima gente. Así que para nosotros y además es un amigo de la casa, así que para nosotros es un gusto, un placer tener a Juan de vuelta aquí. Así que todo tuyo, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Un gusto estar acá. Arranco diciendo que estoy un poco triste porque ayer falleció Maradona. La verdad que vi jugar a Maradona y hace años atrás, ¿no? Cuando marcó el gol histórico en Ciudad de México contra los ingleses. Y hoy en la mañana estaba viendo un noticiero brasilero, ¿no? Contando así aparte, yo soy un tipo ideológicamente de derecha, bien de derecha, y veo un noticiero brasilero de derecha. Y los noticieros brasileros son muy radicales en sus opiniones. Y era muy interesante porque los comentaristas brasileros decían con profundo pesar que lamentaban la partida de Diego de este mundo. Y ellos decían que haber visto jugar a Maradona era como haber visto la expresión de la genialidad, como alguien que hace algo fuera de lo común, que no tiene explicación, simplemente acaba ocurriendo y eres testigo de algo genial. Entonces decían ellos que haber visto a Maradona en la cancha era como ir a una ópera, era como ver una pieza de arte, irrepetible. Y era muy interesante, ¿no? Porque ellos decían que discrepaban profundamente con las opiniones políticas de Diego, pero que respetaban la genialidad de su arte, de su expresión. Entonces, yo digo lo mismo. Yo estoy en la vereda opuesta ideológicamente de lo que pensaba Diego, pero cómo respeto la genialidad y la contribución que hizo. Por eso me sentí, cuando vi ese noticiero esta mañana, volví atrás en mi infancia y me puse a pensar en el gol, cómo lo grité. Y bueno, pero en fin, creo que se nos fue un grande y bueno, ahora hablemos de Scrum. Entonces, para los que alguna vez estuvieran en una charla mía de estas, yo no tengo una presentación preparada, o sea, escrita en PowerPoint. No les voy a leer PowerPoint, voy a hacer, ¿ok? Y mis ideas van saliendo a medida que voy escribiendo. Entonces, bueno, a ver, lo primero que quería yo comentarles es lo siguiente, ¿no? No puedes edificar sobre bases no sólidas. ¿Okay? Ese es el primer principio. ¿Okay? No puedes edificar sobre bases bien sólidas. De la misma forma que no puedes construir un edificio sobre cimientos inestables, de la misma manera no puedes construir un conocimiento sólido sobre conocimiento más estable. Entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Las bases deben estar sólidas para poder escalar. ¿Okay? Ese es el primer principio fundamental. Es lo mismo con el conocimiento. Si ustedes quisieran aprender álgebra, ¿okay? Supongamos que quieren aprender álgebra, ¿sí? En la universidad, en el colegio, qué sé yo, quieren aprender álgebra. No puedes aprender álgebra sin saber las operaciones aritméticas básicas. Simplemente el álgebra te sonaría a marciano. ¿Okay? Entonces necesitas el fundamento para a partir de ahí poder edificar. Entonces, ¿dónde acaba ocurriendo la gran distorsión? La gran distorsión acaba ocurriendo al pensar
que un curso de Scrum de 2 días sienta todas las bases. ¿Okay? Y por más que lo intentemos, por más que demos el CCM u otros cursos de Scrum, por más que lo intentemos, 2 días para acabar cubriendo un material no es algo suficiente, porque lo que acaba faltando es la parte práctica, que no se puede simular en un curso, que no se puede de alguna manera traer a un curso. Esa parte práctica es situacional, depende de cada empresa, depende de cada equipo, depende de cada contexto. Entonces, ¿qué acaba pasando con estas bases? ¿Okay? Lo que acaba pasando con estas bases, las bases, le pondremos frágiles, de Scrum, acaban repercutiendo en una práctica inadecuada de Scrum. Es decir, el qué tanto conoces de Scrum acaba detonando en el cómo acabas actuando con Scrum. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno no acaba haciendo buen Scrum, no porque no quiera, no porque te falte corazón, no porque te dé flojera, no. Puedes estar apasionado por Scrum, pero debido a esa falta de conocimiento, a esas falencias en las bases, uno no acaba haciendo bien Scrum. ¿Ok? Y si seguimos pensando así, nosotros no hacemos Scrum por hacer. ¿Ok? Nosotros hacemos Scrum por impactar profundamente la forma de trabajo. La forma de trabajo. Cuando nosotros acabamos impactando la forma de trabajo, vamos a acabar impactando el comportamiento de la gente indirectamente. Es decir, nosotros a través de Scrum, nosotros no queremos cambiar a las personas. Yo siempre lo digo, nosotros no somos psicólogos aficionados, simplemente somos practicantes de un marco de trabajo. Entonces, nosotros no apuntamos a cambiar a la gente. Si quisiésemos cambiar a las personas, tendríamos que ser terapeutas y nos tendríamos que pasar el trabajo de poner a las personas en un diván una por una y por mucho tiempo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que tratamos de hacer es hacer un cambio como antropológico, como tratando de cambiar el sistema dentro del cual operan las personas. Pero ¿cómo hacemos eso? Cambiando la forma de trabajo de las personas. Y entonces, miren, ahí es donde acaba reflejándose este fenómeno. De nada sirve Scrum si la gente sigue codificando como antes. ¿Okay? Entonces, miren qué pasa, ¿no? Yo creo que Scrum avanzado es cuando realmente logras hacer que la gente codifique de una manera diferente. Ese codificar de una manera diferente, si es que estamos hablando del software, ese trabajar de una manera diferente, acaba detonando un comportamiento y un relacionamiento diferente. Y entonces es ahí donde se siente que realmente Scrum está avanzando al siguiente nivel. Y entonces ahora miren qué pasa, ¿no? Una de las grandes falencias que nosotros tenemos dentro de Scrum es pensar que el Scrum Master no debe entender lo técnico. Es que uno piensa, ¿no? Yo voy a hacer una carrera en Scrum y soy contador, o soy auditor, o soy economista, o soy lo que quiera que sea de formación, ¿ok? Y yo encuentro gente que me dice, sí, pero danos un curso de CCM donde no hables mucho de software, pero nosotros trabajamos con software. Ah, no, pues entonces ahí hay un contrasentido. Si uno es economista, no hay absolutamente nada de malo con eso, pero tienes que comenzar a interesarte en cómo trabaja la gente de software. Y hay alternativas. Una es inmiscuirse así tan manos en la masa y realmente entender cómo se hace el código. Y ha habido personas que lo han hecho. Ha habido economistas como Eric Gama, que ha sido uno de los que más ha contribuido en la teorización de patrones de diseño, era economista. Chet Hedrison, uno de los que ha estado, no ha escrito el manifiesto ágil, pero ha estado ahí bien cerca, ha sido parte del proyecto C3 en Chrysler, también economista. Entonces uno puede ir tan profundo como ser economista y codificar, o uno puede ir tan ligero como ser un Scrum Master no técnico,
pero actuar en dupla con alguien que sí es técnico. Y fíjense qué pasa, ¿no? En Stream Programming se tenía la figura del coach técnico. Entonces, al tener un coach técnico que podía enseñar a los demás a codificar, se acaba subsanando esa falencia, ese hueco técnico dentro de un equipo. Pero dentro de Scrum, nosotros no tenemos esa contraparte. Entonces, ahí acaba quedando otro hueco de conocimiento. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que el Scrum Master tiene como objetivo llenar sus huecos y los huecos de conocimiento y también los del equipo. ¿Ok? Entonces, la idea es ir subsanando estos huecos de conocimiento. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Ok? Si nosotros tendríamos que ponernos a pensar en esto, ¿sí? ¿Por qué en la profesión del software hay huecos de conocimiento? ¿Okay? Entonces, pónganse a pensar ustedes, algunos de ustedes que tal vez son contadores públicos, que son escribanos, que son abogados, que vienen de otras profesiones, en sus carreras hay huecos técnicos así tremendos de conocimiento. La verdad, yo creo que no. Yo creo que en la profesión del software somos un caso un tanto sui generis, porque tenemos huecos muy grandes en la formación académica. ¿Okay? Y yo se los digo como académico, ex académico, hace años que no enseño en una universidad, pero enseñé 10 años de mi vida en una universidad. Tenemos tremendos huecos de conocimiento porque en la academia enseñamos cosas académicas distanciadas de la industria. Y entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Esto viene desde la formación y acaba repercutiendo después. Entonces, estos huecos de conocimiento acaban reflejándose también en el accionar del Scrum Master. Entonces, yo teorizo lo siguiente, aunque yo tengo mi propia suposición, yo creo que el problema del software es sociológico y no de disponibilidad de conocimiento. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, no sé si alcanzan a ver, ahí atrás mío hay libros. ¿Ok? Eso es disponibilidad de conocimiento. Los libros están escritos, ya está investigado, ya está en internet, ya hay herramientas, ya hay casos de estudio, ya hay todo eso. Y entonces, ¿por qué será que la gente no va a esas fuentes de referencia y comienza a leer y a utilizar, a apropiarse de ese conocimiento? Entonces, creo que ahí el problema es sociológico. Y entonces luego hablamos un poquito más de eso. Pero creo que hay un problema sociológico bien grande de fondo en la profesión del software. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema sociológico del software, detona la crisis del software. ¿Okay? Y ustedes dirán, ¿cuál crisis? ¿Dónde estamos en crisis? Y más bien se requieren cada vez más desarrolladores y las empresas hasta pagan mejor a los desarrolladores. ¿Cuál crisis? Y la crisis de hacer mal código, y la crisis de que el código se rompa, y la crisis de que la gente dure pocos años haciendo trabajo técnico. Entonces, esa crisis existente en el software trajo un efecto muy positivo. ¿Okay? El manifiesto ágil. Entonces, el manifiesto ágil acaba saliendo como una respuesta a la crisis del software. Porque si vamos en la historia la gente que acaba escribiendo ese manifiesto se reúne porque estaban disconformes, porque habían estado explorando cosas diferentes y querían unificar criterios y sacar algo en común para contribuir a ayudar a resolver esa crisis. Entonces, esa crisis del software tuvo un aspecto muy positivo, la creatividad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo bueno también de esa crisis? ¿Okay? Y aquí lo anoto. La crisis del software hace que nuestra profesión
nuestra comunidad ágil, nuestra comunidad ágil, y perdón, aquí nuestra comunidad ágil atraiga pensadores de avanzada. Okay, perdón, aquí voy a subir esto para que quepa la palabra. Atraiga pensadores de avanzada. Entonces, miren, yo hablaba el otro día con un colega, ¿no? Y el colega estudió administración de empresas y él me decía, qué genial que ustedes en software acabaron inventando una escuela de management más diferente, más avanzada, más efectiva, esta que llaman ágil. Y él me decía, sí, genial lo que ustedes hicieron en software. Y yo le decía, claro, nosotros dentro del software acabamos intentando eso por la necesidad, por las ineficiencias. Y él decía, qué genial, si hubiese un premio Nobel de, qué sé yo, de administración de empresas o algo por el estilo, de management en general, capaz que hubiesen nominado a los creadores del manifiesto ágil para ese premio Nobel. Pero no existe, ¿okay? No existe tal cosa, pero es una innovación de management. Entonces, esta forma de hacer management que nosotros tenemos en la agilidad, con equipos autogestionados, con el trabajo siendo algo que se gestiona, pero a través de la gente y donde la gente no es arreada como si fuese ganado, ese estilo de management es definitivamente innovativo. Pues, ¿qué pasa? Regresando un poquito más atrás. Regresando un poco más atrás, el Scrum Master no puede ni debe descuidar lo técnico. ¿Okay? Entonces, miren qué ocurre, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la gente va a mejorar en el lado técnico solamente con hablarles. ¿Okay? Solamente vamos a sentarnos, vamos a hacer una retrospectiva y vamos a decir que el código está malo y que se acaba rompiendo muy seguido y mea culpa. Y bueno, chicos, vamos ahora al segundo sprint y todos a mejorar y pónganse una mano en el corazón y veamos que todo mejore. Al final de la retrospectiva del segundo sprint, el código sigue estando mal. Entonces, otra vez podemos hacer la retrospectiva y qué sé yo, pero eventualmente ese código no acaba mejorando. ¿Por qué no acaba mejorando? Entonces, ahí uno como Scrum Master, y ahí es donde comienza a faltar el conocimiento, el Scrum Master no sabe cómo luce el buen código. ¿Okay? Creo que ese es uno de los puntos de nivelación tremendamente importantes. Si uno le pregunta a la mayoría de los Scrum Masters no técnicos, che, ¿tienes idea cómo luce el código bueno? ¿Tienes idea cómo es un código bueno? ¿Qué atributos tendría? ¿Qué ejemplo darías tú de buen código? La mayoría de los Scrum Masters se rascarían de la cabeza. Pero es un poco más que eso. Si vamos con Scrum Masters técnicos y le decimos, che, mostrame un ejemplo de buen código. Mostrame cómo luce el buen código. Decime cómo es el buen código o de dónde saco un ejemplo de código limpio. Por ahí algún Scrum Master técnico dirá, ah, sí, yo sé. Ah, está bien. Y lo enseñas al equipo, se lo muestras al equipo y posiblemente alguno les diga, sí, yo me siento a codificar con el equipo y está muy bien. Pero pónganse a pensar porcentualmente cuántos Scrum Masters pueden tener ese tipo de conversaciones con alguien del equipo. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Cuando nosotros pensamos en avanzar con Scrum, el avance de Scrum, como de cualquier disciplina, se acabará limitando por la forma misma como se hace el trabajo. ¿Ok? Entonces, miren qué pasa. Mi teoría personal, es que como no estamos resolviendo la forma misma de hacer el trabajo, como la gente no está codificando mejor, ¿ok? Vamos a seguir experimentando problemas en el software. Vamos a seguir teniendo ineficiencias. Vamos a seguir fallando en general, como comunidad. Y eso va a traer dos efectos. Uno de ellos va a ser positivo, porque más gente, pensadores de avanzada, críticos, creativos, van a sumarse a la comunidad y van a seguir pensando y contribuyendo y teorizando. ¿Okay? Eso está muy bueno. Pero por el otro lado, viene el desprestigio de Scrum y la agilidad.
porque como no está funcionando para todo el mundo, entonces la gente dirá, ah, pero no que con post-its y haciendo dailies todo se iba a arreglar, esto no funciona, es un invento, qué sé yo. Entonces, creo que esos dos efectos hay que tenerlos bien en mente. ¿Okay? Uno puede ser positivo, el otro nos puede pegar muy en contra. Pero entonces, miren, volvamos a donde empezamos, al punto anterior del curso. ¿Okay? Un curso de 2 días no es un techo. ¿Okay? Es una plataforma. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, miren, mucha gente que aparece en un curso de CCM dice, bueno, ya soy Scrum Master, tengo el certificado, lo logré. Listo, ya lo hice, no leo más de Scrum, no hago nada más y ahora manos en la masa y ya está. Y en realidad están viendo ese curso como un techo, cuando en realidad era solamente una plataforma a partir de la cual había que seguir avanzando. Entonces, creo que ahí hay una cosa que se malentendió. El curso siempre fue pensado como algo introductorio, nunca fue pensado como algo de terminación, como decir, hasta aquí llegó el límite para las personas de aprendizaje. No, al contrario. Y entonces, miren, ahí, este es un tema de semántica. El nombre máster, ¿okay? Sí, la palabra máster, ¿sí? Acaba creando la ilusión de que realmente dominaste Scrum. ¿Okay? De que realmente tienes una maestría en Scrum, de que realmente eres un maestro de Scrum porque eres un Scrum Master. ¿Okay? Y pones en tus iniciales, ahí después de tu nombre, CCM. Pero en realidad no es eso. ¿Okay? Esa es una genial herramienta de marketing que inventaron los, qué sé yo, los de la certificación. Y está bien, está bien. Para atraer gente a un curso está bien. ¿Okay? Pero no es que eso represente un grado de maestría. ¿Okay? No es que eso quiera decir que alguien realmente es un maestro por el curso. ¿Sí? Ahí es donde se malentendió mal. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Hablemos ahora de las piezas perdidas de Scrum. Las piezas perdidas de Scrum. Entonces, miren, estas son piezas un poco perdidas ahí en la historia que normalmente no se acaban mencionando en los cursos, qué sé yo. Una de ellas es que Scrum es un wrapper de XP. ¿Okay? Scrum es un wrapper, es algo que envuelve las prácticas de este programa. ¿Sí? Entonces, al decir esto, la implicancia es que se asumía que los desarrolladores ya conocían y practicaban XP. ¿Sí? Y miren qué suposición más peligrosa esta, ¿no? O sea, cuando se comenzó a vender Scrum 20 años atrás, venía de una experiencia, cuando teorizan Ken Schwaber y Jeff Sutherland, venía de casos de estudio de empresas donde ellos habían trabajado, pero eran empresas en las cuales los desarrolladores hacían Extreme Programming. Entonces, como ahí hacían Extreme Programming, encima del Extreme Programming, ellos comenzaron a teorizar su Scrum y sacaron su Scrum al mundo y lo comenzaron a vender. Y dijeron, muy bien, este es Scrum, este es el marco de trabajo, qué sé yo, y comenzaron a ganar mucho terreno. Pero la parte que no se acabó diciendo es que se asumía que la gente técnica ya conocía la forma de trabajar que viene a través del XP y podían escribir buen código. Entonces, esa suposición peligrosa nos acabó pegando a todos en contra, porque muchos pensamos que solamente con hacer Scrum alcanzaba, y en realidad no, porque Scrum tiene que ver con la gente y el proceso, pero no con lo técnico. Y si uno acaba mejorando la relación humana, el cómo hacemos este tablero en la pared, qué sé yo, y somos todos más amigos, está muy bien, pero si codificamos como siempre, igual no acaba funcionando. Entonces, una suposición peligrosa. Otra suposición peligrosa es que a todo el mundo le viene bien la autoorganización.
Organización. ¿Okay? Entonces, otra suposición muy peligrosa que se hace dentro de Scrum, y en realidad no es culpa de Scrum, ¿okay? Pero es una suposición súper peligrosa porque la gente decía, ¿no? Vamos a hacer equipo autoorganizado. Ah, qué bien. Pero ¿y qué pasa si la gente está tan acostumbrada a recibir órdenes y a hacer lo que se le dice, que esto de autoorganizado no le sirve o no le viene bien? ¿O qué pasa si la empresa es tan tradicional, tan jerárquica, que está tan acostumbrada a estructurarse verticalmente, que esto de autoorganizado no le va a sonar muy bien? Entonces ahí ustedes tienen esta disonancia. Tienen esta disonancia de que Scrum asumía que a la gente le iba a gustar la autoorganización y ahora no. ¿Ok? Otra de las cosas que se asumieron de Scrum es que Scrum es totalmente portable a todos los dominios de conocimiento. ¿Okay? En otras palabras, Scrum es como una llave maestra, que si yo hago software, ¡paf!, te sirve Scrum. Que si yo fabrico cualquier mueble o lo que sea, ¡paf!, te sirve Scrum. Que si yo tengo una heladería y hago helados, ¡paf!, te sirve Scrum. Y no necesariamente es así. ¿Okay? No es que Scrum es la llave maestra que funciona en todos los contextos, en todos los dominios. ¿Sí? Otra suposición peligrosa es pensar que Scrum se distancia del software. Entonces, miren qué pasa. Aquí hay un fenómeno muy interesante. Hay gente que dice, no, yo quiero aprender Scrum, pero yo nunca voy a hacer software. Pero si realmente quieres aprender Scrum, tienes que bajar a los orígenes de Scrum, que son el software, para tratar de entender por qué. ¿Por qué acabó saliendo Scrum? ¿Por qué las cosas en Scrum se acaban diciendo de esta manera? Entonces uno inevitablemente acaba revisitando la historia de Scrum, originada en el software, para después recién llevarla a su contexto con más conocimiento de causa. ¿Nunca se han preguntado, por ejemplo, por qué nosotros en Scrum tenemos la palabra developer? O sea, sí, el que codifica, sí, ustedes dirán es el que hace el código. En realidad no. O sea, nosotros tenemos el concepto de developer como alguien que entiende el dominio del problema, puede dialogar con el cliente, puede sacar la solución y la puede implementar con o sin software. ¿Ok? Entonces, miren, hablando de esto, hay más. Otra de las piezas perdidas de Scrum. Sí. Ups, perdón, no quise copiar así. Tengo un segundo que quise poner acá. Ahí va. Otra de las piezas perdidas de Scrum es que, lo que acabo de decir justamente, los developers deben interactuar con los stakeholders. Y ustedes dirán, ah, sí, claro, en el sprint review. No ese tipo de interacción. En el día a día, para entender qué es lo que quiere el cliente. Entonces, ahí ocurre un quiebre así gigante, porque la mayoría de la gente dice, no, pero un momento, no que el product owner era igual al intermediario, ¿sí? No que el product owner era el único que hablaba con el negocio, o no es que el product owner igual al negocio, y esta es otra de las cosas que acaban mal en la base de conocimiento de un Scrum Master, nunca fue así. ¿Okay? El Product Owner no es un intermediario, es un estratega. ¿Sí? El Product Owner no es el único que habla con el negocio, es alguien más que habla con el negocio, pero no es el que monopoliza la comunicación con el negocio. Y el Product Owner no es el negocio, ¿sí? El Product Owner es una parte integral del equipo. Entonces, miren qué es lo que pasa, ¿no? Esta ineficiencia, yo entiendo por qué acaba pasando, ¿sí? Esta ineficiencia acaba pasando porque en las empresas estamos acostumbrados a pensar que yo, desarrollador, me siento en mi escritorio y codifico, nunca veo al cliente, alguien más habla con el cliente, el analista de negocios, el analista funcional o como quieran llamarle, o ahora el PO, y esa persona me va a entregar a mí en escrito lo que yo tengo que codificar. Y entonces yo como desarrollador solamente tengo que codificar lo que está en la historia, ¿sí? Entonces ahí viene otro de los huecos de conocimiento de un Scrum Master,
Otro de los huecos es pensar que las historias son lenguaje escrito, ¿ok? Cuando en realidad esto nunca se dijo así. Nunca se dijo que las historias eran lenguaje escrito. Las historias siempre fueron un patrón de comportamiento que reflejaba diálogo entre, si quería poner quién tiene el problema, stakeholder, y quién puede solucionar. ¿Okay? Entonces, hago una analogía tonta acá con esto de las historias. Imagínense ustedes que tienen que visitar a un médico. ¿Okay? Tienen que visitar a un médico porque tienen un problema de salud. Tienen un problema de salud y entonces a ustedes se les ocurre escribir un documento con sus síntomas. ¿Sí? Agarran y escriben un documento con sus síntomas. Doctor, me duele el brazo, la pierna, el estómago, qué sé yo. Escriben un documento. Escriben un documento y se lo mandan al doctor. El doctor lee el documento y dice, bueno, qué sé yo, en función de este documento te receto tal cosa. Y les llega la receta y ustedes dicen, genial, tomo esto. O sea, es recetar por teléfono, es recetar sin mirar al paciente. Para empezar, no creo que haya un médico que se anime a hacer algo así, ¿verdad? Pero miren qué está pasando en el software. Nosotros experimentamos exactamente ese fenómeno. Tenemos un contador que está por allá, que le dice a alguien, y ese alguien escribe y pasa. Y acabamos jugando al teléfono descompuesto. Entonces, en lugar de eso, lo más lógico sería que nos sentemos con el contador y tratemos de observar cómo interactúa el contador con el sistema, con el problema, entender el conocimiento que él trata de vaciar y en función de ese entendimiento, pensar en cómo podemos ponerle una solución. Discutir esa solución con el Product Owner y a partir de ahí entre todos comenzar a crear. Entonces, ese tipo de interacción es algo que muchas veces los Scrum Masters no entendieron bien. Los Scrum Masters pensaron que otra vez más era alguien que escriba, luego la pasa al equipo y el equipo cabeza abajo en el teclado codificando y luego ¡paf! Mostramos, pero ni hablamos con el cliente. Entonces miren qué pasa, ¿no? Eso es un problema sociológico, no es un problema tecnológico ni de comunicación, es un problema sociológico. Es pensar que la gente de desarrollo no tiene por qué hablar con el mundo exterior. Es pensar que la gente técnica no tiene por qué hablar el lenguaje de los humanos, sino el lenguaje de las computadoras. Y eso en realidad no es tan así. ¿Okay? Una pieza más. ¿Okay? Una pieza perdida. ¿Okay? Otra de las piezas perdidas es que Scrum no se pensó para completar proyectos. Se pensó para crear productos. ¿Sí? Scrum se pensó para eso. Si nosotros vamos al paper original, donde se menciona la palabra Scrum, ese paper famoso de Takeuchi Nonaka, de Minolta, allá por el año 60 y algo, cuando ellos escribieron The New Product Development Game, ellos estaban hablando de creación de producto. Estaban utilizando un enfoque de equipo multifuncional, autoorganizado, diverso en conocimiento, que creaba un producto, no que completaba un proyecto. ¿Okay? Entonces, ahí también viene otro de los grandes problemas. Muchas veces como Scrum Master, yo trato de empujar Scrum en el contexto o en el problema equivocado. Yo como Scrum Master digo, es que nosotros hacemos, no sé, configuración de sistemas. ¿Sí? Nos dan SAP y nosotros iniciamos un proyecto de configuración y el proyecto termina cuando le terminamos de configurar SAP a un cliente. Nos puede tomar meses, semanas, qué sé yo, dividimos en sprints, podemos usar Scrum. Sí y no, porque Scrum no fue pensado para eso. Y entonces, posiblemente, como el Scrum Master lo único que conoce es Scrum y Cascada y no tiene otras herramientas conceptuales, acaba aplicando Scrum en ese contexto, pero no necesariamente va a funcionar bien porque no hay incremento de producto. ¿Sí? O sea, hay piezas fundamentales de Scrum que ahí están faltando. Entonces, creo que un corolario de esto
es que en realidad no se trata de leerse la guía de Scrum. ¿Okay? O sea, no estoy diciendo, ¿okay?, que no se la lean. O sea, léansela, por favor, léanse la guía de Scrum. ¿Okay? Se trata de investigar cuáles son las piezas perdidas de la historia. ¿Okay? ¿Cuáles son las piezas perdidas de la historia? ¿Sí? ¿Qué es lo que se acabó entendiendo mal? ¿Por qué las cosas acabaron cayendo de esta manera? ¿Sí? Ahí es cuando el conocimiento acaba siendo más profundo, porque fíjense, la guía de Scrum son 17 páginas, o 18, o 20 páginas, lo que quiera que sea. ¿Ustedes creen que con leerse 20 páginas habrán entendido lo que realmente es Scrum? Entonces, obviamente, la respuesta es no. ¿Sí? Scrum es un resumen. Lo que hay en la guía de Scrum es un resumen que viene de un contexto histórico y de una acumulación de conocimiento. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Cuando un Scrum Master desconoce el contexto histórico, no acaba entendiendo bien Scrum. Entonces mucha gente dirá, pero ¿y qué importa la historia, no? Entonces, sí, si al final Scrum es como la música pop, a todo el mundo le gusta y nadie conoce su historia. ¿Okay? Y similarmente, con la música pop, yo puedo escuchar, no sé, a Ariana Grande y está bien, me puede gustar, solamente soy un oyente y un admirador, no soy un músico, no soy un productor. Si yo fuese un músico o un productor, yo tengo que ir mucho más profundo. Entonces, fíjense que nosotros como Scrum Masters no somos aficionados de Scrum. Nosotros como Scrum Masters somos profesionales de Scrum. Entonces, miren qué es lo que pasa, ¿no? Aquí hay una diferencia fundamental. Un aficionado tiene conocimiento superficial, ¿sí? Como un aficionado de lo que sea, qué sé yo. Puede ser aficionado de jardinería, de cocina, de música pop, de lo que ustedes quieran. Precisamente por eso soy un aficionado. Me gusta, pero no soy un profesional. Un profesional entiende en profundidad y en anchura. Esa es una diferencia fundamental. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Nosotros en Bolivia, cuento una historia cortita, ¿no? Tenemos un medicamento que se llama Mentizan, ¿okay? Es una pomada hecha en base de menta. Entonces, la pomada esta sirve para los resfríos, los golpes, los dolores de cabeza, no sé, los labios se te resecan y te pones Mentizan, ¿okay? Es una cosa que cura todo, ¿sí? Así. Entonces, una cosa es ser un aficionado a la medicina y recetar Mentizan, y otra cosa es ser un profesional médico y conocer en anchura y en profundidad la medicina. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo mismo acaba ocurriendo en Scrum. Una cosa es conocerte el manifiesto ágil, leerte las 20 páginas de Scrum, qué sé yo, y otra cosa es entender el contexto, entender de dónde viene, entender el porqué de las cosas y además tener un conocimiento muchísimo más amplio. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que el paso para salir de ser aficionado y volverse profesional, muchas veces tiene que ver con dejar ir el ego. ¿Okay? Tan simple como eso. Es como, no sé, simplemente pensar que ya sé demasiado. Total, yo ya entendí Scrum, no necesito saber más. ¿Okay? ¿Para qué voy a saber más? Total, si nadie sabe, a nadie le interesa. Pero habrá personas que se podrán desprender de ese ego y dirán, pero un momento, puede que haya mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué acaba ocurriendo esto? ¿Por qué se menciona esto? ¿O qué quiere decir tal cosa? Entonces, el ego muchas veces nos acaba pegando en contra.
Y entonces miren qué pasa, ¿no? Hay un efecto muy interesante. Los humanos somos muy proclives a crear jerarquías de aprendizaje o de maestría. ¿Okay? Es por eso que en las escuelas de artes marciales existen cinturones. ¿Sí? No en todas las culturas, pero en las culturas occidentales existen cinturones, existen graduaciones. Es por eso que en el Scrum Alliance existe CCM, CCP, CCT y así sucesivamente. También una jerarquía. A todos nos gusta la insignia, la medalla que muestra que estamos en un nivel cada vez superior. Entonces es algo bien natural y es algo que acaba inflando el ego. ¿Okay? Imagínense, si alguna vez hicieron artes marciales, la aspiración es llegar a ser un cinta negra. Y cuando usas una cinta negra, tienes un orgullo así de, oh, qué bien, ya llegué a la cinta negra. Pero en realidad debería ser lo contrario. Llegué a la cinta negra y ahora tengo que seguir caminando. Y no puedo seguir caminando si tengo mucho ego. Entonces, lo mismo acaba ocurriendo con Scrum. Si ustedes llegaron al CCM, no es que ya lo lograron. ¿Okay? Es lo contrario. Ahora hay que bajar el ego para seguir avanzando. Entonces, bueno, gente, unas palabras finales y luego nos quedan 10 minutitos para preguntas. Permítanme sacar unas conclusiones acá. ¿Sí? ¿Cómo avanzo? ¿Okay? Mi sugerencia, mi humilde sugerencia es en profundidad, conociendo el porqué de las cosas. ¿Sí? El porqué de Scrum. ¿Sí? Conociendo el porqué de Scrum. ¿Qué hay detrás de Scrum? Hay mucho más que un curso de certificación o que 20 páginas en un Scrum Guide. ¿Okay? Hay mucho más que eso. Entonces, avanzo en profundidad. El segundo paso es avanzar en anchura, descubriendo cómo Scrum se puede enriquecer con conocimiento de otras disciplinas. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Lo que yo les mencionaba antes. Yo creo que en los años que vienen aparecerán Scrum Masters que sean arquitectos, que sean antropólogos, que sean sociólogos, qué sé yo. Y esa gente, con otro tipo de conocimiento, al operar en esta crisis del software, acabará teorizando nuevas ideas y acabará haciendo que el pensamiento ágil, que Scrum, siga yendo al siguiente nivel. Entonces, por un lado, como decía yo antes, la crisis es buena, ¿sí? Porque atrae gente y genera esa creatividad. Pero por el otro lado, no necesariamente tenemos que estar siempre en crisis. En algún punto tenemos que lograr mejorar la forma de hacer las cosas, porque si no, Scrum habrá sido un intento fallido. Y creo que los Scrum Masters del mundo no queremos eso. Pues gente, hasta aquí. Muchísimas gracias y abro para 10 preguntas. No sé si alguien quiere hablar o Germán, ¿me ayudas con las preguntas? Yo te ayudo, Juan. Dale. Muy bueno, ¿eh? A ver, vamos directo al grano. Cristian Trujillo pregunta, en proyectos grandes con capas frontend, backend, ¿el Scrum Master debe abarcar conocimiento especializado en todas las capas o al menos tener conocimientos técnicos intermedios para ayudarles en la lógica de su desarrollo? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, miren qué pasa, ¿no? Nosotros como Scrum Master hablamos de que la gente tiene que ser cross-functional, ¿sí? Entonces, nosotros también como Scrum Masters debemos ser cross-functional. Nosotros deberíamos poder entender backend, frontend, si somos técnicos, ¿no? Deberíamos entender backend, frontend, reglas de negocios, deberíamos entender automatización, deberíamos entender TDD, deberíamos entender todo eso. Bien, en algún momento hablabas de huecos del conocimiento, ¿no? Y hay dos preguntas de dos personas anónimas que dice, una es, ¿a qué te refieres con huecos del conocimiento? Si a la deuda técnica o a todas las cosas que no se saben. Y la otra es cómo llenar los huecos del conocimiento. Esa es una excelente. Los huecos de conocimiento, o sea, hay que ser objetivos, ¿no? Si alguien dice, no, sí tengo un hueco de conocimiento, no sé de astrología, está bien. Estamos en software, que no sepas de astrología no va a tener ningún efecto significativo. Pero si no te conoces patrones de diseño, si no entiendes qué es TDD y no entiendes qué son las prácticas asociadas que vienen desde Stream Programming, no entiendes qué es artesanía del software, ahí tienes un hueco. ¿Okay?
Y ese hueco, miren qué es lo interesante, ¿no? Muchas veces los huecos no se notan porque nadie te lo dice. Y han visto ese refrán que dice, ¿no? En la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, alguien que tiene un poquito más de conocimiento manda sobre los demás. Pero en Scrum no queremos eso. No queremos que una persona monopolice el conocimiento, sino que queremos que entre todos dejemos de ser ciegos, pasemos por tuertos y luego tengamos la visión completa. ¿Cómo solucionar esos huecos de conocimiento? La única manera, bueno, en realidad no la única, ¿no? Pero la que acaba quedando es libros y aprendizaje y meterle trabajo duro de leer y de buscar y qué sé yo. Se pueden tomar cursos, se puede ir a conferencias, se puede aprender en el trabajo con la ayuda de los compañeros, etcétera. Pero la verdad que no hay sustituto para la lectura. Es como si me dijesen, ¿se pueden sacar músculos sin hacer ejercicios? No, no se puede. O sea, te puedes tomar pastillas y qué sé yo, pero eventualmente si quieres los músculos tienes que hacer ejercicio. Lo mismo acá, si quieres aprender tienes que leer. Leer y hacer, ¿no? O sea, poner en práctica lo que lees, ¿no? Obviamente, Tal cual, para leer bajar y de peso. hacer. Sí, porque si solo te quedas en la lectura y luego no pones eso en conocimiento práctico, ya manos en la masa no acaba funcionando tampoco. Bien, perfecto, Juan. Eh, Preguntan acá, ¿cómo saber las piezas perdidas de Scrum para que alguien que es CCM reciente? Entiendo que para alguien que es Scrum Master reciente. Vamos a Uh -huh. Yo creo que alguien que es Scrum Master reciente tiene que empezar a investigar qué pasó en 1995 en el proyecto C3 de Chrysler. ¿Okay? Comiencen a investigar por ahí. Y ahí van a descubrir Extreme Programming. ¿Sí? Comiencen por Extreme Programming, por la docena de libros que se acabaron produciendo en Extreme Programming. Y entonces ahí van a acabar encontrando las piezas perdidas. ¿Okay? Ahí van a encontrar el por qué se acabó teorizando Scrum de esa manera. Conversación para otro día. La gente que teorizó Scrum tuvo la gran virtud de destilar mejor las ideas que ya se venían diciendo desde antes, desde Extreme Programming. Sí, esto de tener el equipo pequeño, de tener un daily, de tener iteraciones, ya existía en Extreme Programming. ¿Okay? Se acabó destilando de una manera más comercial, si ustedes quieren, en Extreme Programming. Perdón, en Scrum. Pero ¿cuál es el detalle? Scrum no te dice, ¿y por qué tenemos iteraciones? Pero ¿y por qué tenemos un incremento? O sea, no te dice el porqué de las cosas. Extreme Programming sí te lo explica. Sí te presenta el porqué. Entonces, cuando uno comienza a investigar Extreme Programming, te das cuenta y dices, ah, es esto lo que quisieron decir. Sí, ahí para aunar un poquito con eso, Juan, y las personas que no vieron el webinar de XP que hicimos hace, qué sé yo, 2 meses o algo así, también ese está muy bueno y está grabado, está en YouTube, pueden revisarlo. Y Juan repasó un poco los principios de XP, así que bienvenidos si quieren revisar ese webinar, ¿sí? También preguntan aquí cómo pueden tener las bases necesarias para comenzar a especializarse en Scrum Master. ¿Cuáles son tus sugerencias? Esto lo pregunta Viviana Ramos. Un poco aunado a esto que decíamos, ¿no? Pero no sé si quieres Yo creo que no hay sumar que, algo más. sí, yo creo que no hay que especializarse como Scrum Master. ¿Sí? O sea, si ustedes se especializan como Scrum Masters, están viendo solamente un componente. ¿Okay? En realidad, miren, Scrum Master, para verlo de una forma, es como que te colocas un sombrero en la cabeza y aquí arriba en el sombrero dice, estoy en modo aprendizaje. ¿Sí? Cuando un Scrum Master es realmente un Scrum Master, es una persona que está en constante aprendizaje. ¿Sí? Es como que te vuelves estudiante. Haciendo una analogía, es como que el momento que te certificas como Scrum Master es en un momento en el que asumes el compromiso de que eres un estudiante. Y entonces, como estudiante, por eso eres un estudiante, no eres un estudiante de solamente una cosa, eres un estudiante de muchas cosas. Estudiarás Scrum, estudiarás Lean, estudiarás Kanban, estudiarás Extreme Programming, estudiarás sistemas organizacionales, estudiarás. Y alguien se podrá pensar y dirá, no, pero ¿y de dónde voy a sacar el tiempo para estudiar todo eso? La respuesta simple es, chicos, no vean Netflix.
Apagar la tele. Sí, claro, vendan el televisor, no vean Netflix. De ahí sale el tiempo. No, en serio, en serio. Es el mejor consejo que siempre le doy a la gente. No sé cuántos meses vamos de pandemia y yo he debido ver John Wick 3 en Netflix en todos estos meses. Y es todo lo que vi, creo. Pero bueno, chiste aparte. Nos queda para una pregunta más. A ver quién va. ¿Qué sitios recomiendas para continuar aprendiendo más después de una certificación, por ejemplo? Preguntan aquí. Yo creo que hay un tema muy interesante en esa pregunta. Yo no recomiendo ningún sitio, ¿ok? En general. Si a mí me preguntas sitio versus libro, libro. ¿Ok? Libro. ¿Cuál es la diferencia? Los sitios no pasan por el proceso riguroso por el cual se pasa la publicación de un libro. Cuando uno quiere publicar un libro, para empezar necesitas el conocimiento original. ¿Ok? Para continuar necesitas revisores. Para seguirla necesitas un editorial. Y así para terminar necesitas a alguien que te escriba el prefacio, la introducción, etcétera, de tu libro. Entonces, cuando pasas por todos esos procesos, el conocimiento que acaba saliendo en un libro tiene más chances de quedar más destilado. No estoy queriendo decir que en la web no encuentren buen conocimiento. No, no estoy queriendo decir eso. Sí hay, ¿ok? Pero mucho de ese conocimiento son extractos de libros o cosas que acaban cayendo en un libro. Y entonces cuando uno es estudiante, uno no es buen estudiante mirando solamente páginas. Uno es mejor estudiante leyendo libros. ¿Okay? Entonces, busquen los buenos libros. Esa es la fuente primaria de conocimiento. Bien, perfecto, Juan. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, Juan. Si quieres alguna pregunta más, hay un montón, la verdad que tuvimos muchas preguntas aquí, mucha gente conectada. Nos preguntan aquí de la nueva guía de Scrum, nos preguntan de la relación entre el Scrum Master y el DevOps, nos preguntan pues de todo. Tenemos un montón de preguntas, mucho interés sobre el tema. Quizás habría que hacer una segunda ronda sobre esto. El tiempo es así. Tomamos las primeras preguntas que teníamos. No sé si estamos bien, Juan, o quieres otra. Como tú dime. No, la Te verdad vi que ahí. chicos, me encantaría, pero ya se me acabó la energía. Y es más Son tarde, en las Bolivia es 10, muy tarde. sí, son las 10 de la noche para mí. Y la verdad que a esta edad que tengo, yo ya a las 10 de la noche se me apagan las pilas. Me Vamos, Juan, vamos, encantaría, pero ya, entonces, ya, bueno. ya me cansé. Bueno, perfecto. Oye, muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos los que se conectaron. Como siempre, vamos a editar el video y subirlo al canal de YouTube de Scrum México. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Vamos a tener próximamente curso con Juan. Tenemos un Advance SM la siguiente semana y tenemos un curso de Scrum Master ahora en diciembre, antes de terminar el año. Así que pues todos invitados, vamos a mandarles la información por si se animan al curso que empieza la siguiente semana de Advanced CSM y el otro curso de CSM. Así que pues muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Muchísimas gracias, Juan, como siempre, un placer compartir un rato, un placer escucharte. Y bueno, nada más por mi lado. No, gracias Germán, gracias gente de Scrum México, gracias a la gente que vino al webinar, gracias por la paciencia. Yo siempre digo, ¿no? En estos webinars me salen ideas originales y las vuelco a medida que las voy pensando. ¿Okay? Así que espero, yo se las digo aquí en el webinar sin filtro, es lo que me viene a la cabeza en el momento. Espero que alguna de estas ideas sirva o por lo menos resulte provocativo. Muchas gracias, gente. Fíjate que en ese sentido tenés una cosa igual a Diego, ¿eh? Hablar sin tapujos, sin pensar en las consecuencias, es lo que hacía Diego Maradona también. Ya, Es empezaste cierto. hablando de Diego, podemos terminar hablando de Diego. No me hagas acordar, no me hagas acordar que me voy a dormir bien. Bueno, pues muchas gracias, Vane, también. Muchas gracias a Gracias. todos. Abrazos. Gracias, gente. Hasta otra. Hasta la próxima.